Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar las compañías que liquidan el IVA en prorrata, qué tipo de correcciones tienen que realizar al IVA deducible. En primer lugar, comentaros que aplique prorrata especial para el cálculo o prorrata general, la empresa durante el ejercicio ha estado utilizando una prorrata provisional. Luego, al último mes o último trimestre, cuando ya contó la facturación de este ejercicio, debe calcular la prorrata definitiva. Y si no cuadra con la provisional, deberá revisar de todos los IVAs que ha contabilizado como IVA soportado de los registros de IVA, tanto si son al 21, al 10 o al 4, qué tipo de corrección o ajuste deberá hacer. Ese tipo de ajuste no implica modificar todas las cuentas de gasto y de inmovilizado, sino que la normativa contable define que quien tenga que hacer ajustes al IVA deducible lo realice directamente con cargo al PIG, utilizando las cuentas, las 634 está en tributos, cuando el ajuste implicaría tener que deducir menos IVA del que te has deducido. Es decir, va en contra de la empresa. O la 639 cuando te es favorable, que tendrías más IVA deducible del que te has deducido. Aquí es la cuenta genérica, pero si me voy al cuadro de cuentas en el 63, veremos que incluso dentro del ajuste negativo diferenciamos si es IVA de activo corriente, es decir, bienes y servicios, o de alguna forma es de bienes de inversión. Lo mismo ocurre, ¿vale?, cuando el ajuste es positivo. Si es activo corriente o es tema inmovilizado, también tiene sus cuentas diferenciadas. La idea de que cuando hay que actualizar o hay que revisar ello que te has deducido, es la norma 12 del plan la que te dice que si un IVA no es deducible se suma al gasto, y además que cuando hagamos revisiones a la hora de ajustar provisión definitiva no toquemos el valor del activo ni del gasto contabilizado, sino que lo pongamos directamente por pérdidas y ganancias. Vamos a ver a nivel de forma esquemática y con un caso práctico qué pasaría si la definitiva, el porcentaje que me da, es mayor al que he utilizado como provisional en las liquidaciones anteriores, que en la última liquidación del año aumentaría el IVA soportado deducible, el del 21, el 10, el 4, y la contraparte, como he hecho antes, en vez de ir ajustando cuenta a cuenta el gasto inmovilizado, lo ponemos que lo que Hacienda me compensa además a nivel contable incrementa el beneficio con la 639 y esto tributa. Si al contrario, si la definitiva me diera un porcentaje inferior al profesional, evidentemente lo que me he estado compensando de más lo ajustaría de menos en la última declaración, y también lo haría por cada tipo de IVA, y esto que de alguna forma a nivel fiscal pierdo, para mí es un mayor coste que estaría contabilizado en la 634 y sería gasto deducible en el IES. Lo vemos con un ejemplo numérico. En este caso, la empresa durante el ejercicio se aplicaba un 50% como porcentaje provisional y al calcular la definitiva obtiene un 75%. Por tanto, tendría derecho a aplicarse 25 puntos más de IVA. Y del programa de la liquidación del IVA obtenemos, o los registros de IVA mejor dicho, de lo que es soportado, las bases imponibles al 21, al 10 y al 4. Pues, ¿cómo hacemos los cálculos? Y sería un ajuste global. Por tanto, lo que tenemos que hacer es esto: de la suma total de cuotas de IVA al 21%, que sea base al 21, son 63.000 euros, como son 25 puntos más, representa incrementar el IVA deducible en la última declaración al 21% en 15.000 y pico. Hago lo mismo con los IVAs bases imponibles al 10%. Si la suma total, lo que me han facturado al 10%, la base son 200.000, al 10 pues son 20.000 y 25 puntos más es 5.000 euros más de IVA deducible. Y al 4% he puesto una base de 40.000, que sean 1.600,
25 puntos más de IVA deducible son 400. Y la suma total implicaría con las 639 añadir 21.150 como ingreso de alguna forma o beneficio del año actual. Esa cantidad, que es el ajuste global, en el modelo 303 figuraría dentro del IVA deducible, hay la casilla 44 para incluir ese ajuste global, ¿vale? En la última declaración de ajustar la provisión que estás aplicando a la definitiva. Como aquí va a favor nuestro, la incorporo con signo positivo, los 21.150 que nos daban. Tengo otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me estaba deduciendo durante el año un 70% y cuando calculo el porcentaje definitivo de este ejercicio me da un 45%? Me está deduciendo 15 puntos más. Pues bueno, coja todo el IVA al 21, al 10 y al 4 y ajuste esos 15 puntos en menos. Tengo aquí la base imponible, no la cuota. Por tanto, cuando estoy restando en el lado del haber, porque es perder IVA deducible, del 21% y sobre 900.000, 15 puntos menos, son quitarte 28.350 euros de IVA deducible. Al 10% quedan 600.000, los 70.000 euros, 15 puntos menos, son 9.000. Y de los 20.000, de los 2.000 euros, que sería los 50, 4%, 15 puntos menos son 300. En global, lo que haría en vez de ir corrigiendo cada tipo de activo o de gasto es reflejar un ajuste negativo, que lo que pierdo de IVA para mí es un coste que también el IS es deducible y estaría contabilizado en las 634. Si tuviera el detalle entre corrientes de inversión, utilizaría las subcuentas para ver qué parte del ajuste afecta al IVA de activo corriente y qué parte afecta al IVA de bienes de inversión. En este caso, ese importe, cuando lo incorpore en la última liquidación que presente de este ejercicio, dentro del IVA deducible lo voy a incorporar con signo negativo, pues en definitiva representa menos IVA deducible para mí. Pues tenemos aquí el primer ajuste que hace todas las compañías. Ya digo, apliquen la general, que ahí la general, claro, de todos los gastos y todos los gastos de todo el ejercicio, sean bienes de inversión, servicios corrientes o mercaderías, hay que ajustar. O si estoy aplicando la pauta especial, si el sector diferenciado tiene pautas distintas a las que aplica un profesional o los gastos comunes, también habrá que actualizar. Luego, aparte de actualizar la prorrata provisional a definitiva, también la gente que está en prorrata debe llevar un registro de bienes de inversión, de alguna forma de inmovilizados, que en este caso, en ese registro solamente se incorporan los que son corporales, es decir, que tiene que ser un bien de inmovilizado que se ha utilizado en todos los ejercicios y debe ser un elemento corporal, y siempre y cuando su precio, su coste, sea igual o superior, pone 500.000 pesetas, ¿vale? Que equivale en euros a 3.005,06. La definición que es un bien de inversión en la normativa de IVA está en el artículo 108. De este artículo destaco la palabra elemento corporal, con lo cual se deja totalmente al margen los activos intangibles. Pues podemos comprar un programa informático que sea carísimo, un SAP, un Navision, y ahí el IVA que me puedo deducir va a ser el del año en que entre en funcionamiento, pero no va a estar sujeto a regularización porque no es un elemento corporal. Tiene que ser, por tanto, un bien mueble o inmueble que sufra más allá de un año, y aquí dice cuáles no, y veis, descarta que si el precio fuera menor a 500.000 pesetas no se regularizaría. Por tanto, primera cuestión, en ese libro de bienes de inversión van los inmovilizados que sean corporales y con un precio que, pasado a euros, sea igual o superior a 3.005,06. Eso implicará luego durante cuánto tiempo debo revisar si hay que ajustar el IVA de la compra o no.
Si es un bien mueble, el periodo de regularización es a los 4 años de la entrada en funcionamiento. Y si es un inmueble, un edificio o un terreno, el periodo de regularización abarca los 9 años de la entrada en funcionamiento. Sea el periodo en que tengo que tener ese activo y tengo que ir revisando al final de cada año si hay que hacer ajuste o no al IVA que me he deducido en el momento de la compra. No siempre hay que ajustar, solamente hay que ajustar cuando la cuota definitiva del año que regularizo en función con el año que entró en funcionamiento difiere en más de 10 puntos porcentuales. Y también este ajuste irá siempre incorporado en la última liquidación que presente del periodo impositivo. Si hago declaración mensual en el mes de diciembre y si hago trimestral, la del cuarto trimestre. El cálculo, ya digo, de la regularización es el IVA siempre de la compra y es comparar por rata actual, ¿vale?, en la que estoy regularizando el bien de inversión, con el año que compró el activo y entró en funcionamiento. Y esa diferencia solamente se ajustará si es más de 10 puntos y sea a favor o sea en contra, se porratea luego durante el tiempo de regularización. Que si es un bien mueble lo divido entre 5 años, pues cuenta el año de entrada en funcionamiento más 4. Y si es un bien inmueble, contaría el año también de entrada en funcionamiento más 9 entre 10. Por lo tanto, hay que vigilar porque no siempre habrá que regularizar, pero sí que habrá que incorporar la información en dicho registro de ver qué porrata hay en el año actual definitiva, ver la que había año anterior y si corresponde o no regularizar el IVA de la compra. Esto se hace para que de alguna forma ni el contribuyente y Hacienda se vea perjudicado en inmovilizados que entran, de alguna vez están en la compañía durante varios años en el tema de la deducción del IVA. Ya digo, aquí tenéis el procedimiento que está explicado en el artículo 109, ¿vale? Lo de la diferencia que sería entre 5 o entre 10, según sea un bien mueble o un inmueble, y de alguna forma también en que de alguna manera este IVA se va a poner en la declaración del último mes o del último trimestre. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una empresa que aplica el pata general y en abril del año X0 compró mobiliario por valor de oficina, ¿vale?, 30.000 euros más el 21% de IVA. En el momento que adquirió esos muebles de oficina, la provisional era un 40%. Y luego os doy las definitivas del mismo que dio la compra y los años siguientes para ver si hay que ajustar o no y durante cuánto tiempo. En primer lugar, el 1 de abril lo que haría es dar de alta el mobiliario, que al contabilizar la factura le incluiría a la cuenta de inmovilizado la parte de IVA no deducible de acuerdo a la provisional. Por tanto, el 40% de los 6.300 euros es deducible, pero en cambio el 60% restante se incluye al inmovilizado y forma parte de la base de amortización. Luego, cualquier ajuste posterior que se haga a ese tipo de IVA del momento de la compra no va a modificar el valor del activo. Irá directamente por pérdidas y ganancias con la cuenta 634 y 639. Por tanto, dicho de otra forma, de cara a la amortización, el activo queda valorado por 33.780 euros y no sufre modificaciones en un futuro. ¿Qué hay que hacer con ese IVA de la compra del mobiliario? A 31 de diciembre, como cualquier tipo de compra se haga ese año, habrá que actualizar lo que sería la provisional a la definitiva. Si la definitiva del año X0 es un 50%, esos 10 puntos de más ya lo incorporamos como IVA deducible en la última declaración, de todos son 630 euros, y lo sumaríamos al PIG como un IVA de bienes de inversión. ¿Vale? Aquí ya digo que es como en cualquier compra que se haga durante el ejercicio X0, a final de año, si la definitiva difiere provisional, hay que actualizarlo. Pero, y por tanto, entra en el registro de bienes de inversión con la cuota definitiva del 50%. Luego, en los 4 años siguientes, habrá que revisar
si la que era definitiva con la que daba el año que el activo entró en funcionamiento difiere hacia arriba o hacia abajo en más de 10 puntos porcentuales. Pues el año X1 sería el primer año que a fecha de cierre debería ver si corresponde regularizar o no. Para ello yo os daba en el enunciado que la definitiva del año X1 era un 70. Si la comparo con la definitiva del año en que entró en funcionamiento el activo, aquí tendría derecho a aplicar 20 puntos más. Como esto, por lo tanto, excede los 10 puntos porcentuales, sí que me aplico en la liquidación del último trimestre o mes de este año X1 lo que sería esa diferencia a favor mío de IVA deducible. ¿Cómo la calculamos? La calculo de la siguiente manera. Siempre cogemos el IVA total de la compra, no el que sume al activo ni el que me deducís, sino el IVA total de la compra, 6.300 euros. Los 20 puntos más he de dividirlos durante el periodo de regularización, que era 5 años al ser mobiliario y no es un inmueble. Pues a favor tuyo hay que añadir en la última declaración del año X1 252 que quedan anotado también en el registro de bienes de inversión. Pues tendríamos más IVA soportado y lo sumaría a pérdida de ganancias con las 639. No modifico, como he dicho antes, el valor de la 216 ni cambio la cuota de amortización. Haríamos lo mismo, claro, son 4 años. Hay que revisar el año X1, el 2, el 3 y el 4. En el año X2 siempre vamos a comparar, perdonadme, no había dicho dónde lo colocaríamos en el modelo. En el modelo, en la liquidación del último mes o trimestre, donde pone regularización bienes de inversión, en este caso la casilla 43, figurarían esos 252 euros a favor nuestro. Luego, ¿qué pasaría al siguiente año? He de comparar la definitiva del año X2 no con la del año anterior, sino con la del año de la compra. Pues cuidado siempre, que a veces la gente aquí se equivoca. Pues es siempre comparar si estamos cerrando el año X2 y el bien entró en funcionamiento el año X0, es comparar el 45 con el 50. Como son 5 puntos porcentuales y no excede los 10 puntos porcentuales, no procede regularizar. Nunca comparar con el año anterior, que sería en 35 y tocaría. No, siempre es el año que estoy cerrando con el año en que el activo entró en funcionamiento. Pasa lo mismo en el año X3, que si comparo el 60 con el 50, como son 10 puntos exactos, tampoco tocaría ajustar. Y en cambio, el año X4, si comparo el 35 con el 50, son 15 puntos menos, que aquí sí que habrá que regularizar. Por lo tanto, aquí os he puesto la explicación, lo que os he comentado, que en el año X2 no procede regularización, en el X3 tampoco, y en cambio en el X4 sí. ¿Cómo y qué importe? En este caso tendríamos siempre el IVA total de la compra, 15 puntos menos entre 5 años, es un ajuste negativo de 189, que incorporaría en la liquidación del año X4 en el último mes o trimestre. Pierdo IVA deducible, ¿vale? Y lo asumo como un coste. Ese menor IVA deducible en el modelo iría dentro del deducible en la casilla 43, pero con signo negativo. Y en cambio he puesto año más para despistaros por aquello de que una vez finalice el periodo de regularización, a partir de ahí ya no hay que continuar ajustando. Por lo tanto, el año X5, como está fuera del plazo de regularización, no procede a revisar qué tipo de IVA se podría deducir de lo que compró ese mobiliario en el año X0. Y también lo puede vender tranquilamente sin IVA porque ya estamos fuera del plazo de regularización y del periodo de afectación al ser un bien mueble. Si fuera un inmueble, como son 10 años, pues son el año que el activo puede entrar en funcionamiento, los años siguientes. Entonces, por ejemplo, aquí, si compré hace 4 años un local y pagué un IVA al 21% de 1.000.000, que son 210.000 euros, en ese momento, cuando la adquirí, la compañía se deducía el 100% de los IVA porque estaba en prorrata. Pero actualmente
hace una actividad que está exenta, está en prorrata y en este año la definitiva me sale un 80%. Claro, aquí la diferencia entre el 100 y el 80% son 20 puntos menos. Habrá que regularizar. ¿Cómo lo hago? El IVA de la compra, que serían 210.000 euros, la diferencia de 20 puntos y la dividimos entre 10 años. Pues contamos el año que adquiere el activo más los 9 años siguientes es entre 10. Por tanto, perdemos 4.200 euros que incorporaríamos en la liquidación del último mes o último trimestre en signo negativo de la casilla 43 que decíamos anteriormente. Luego también tiene previsto qué pasaría si ese inmovilizado sufre algún daño irreversible durante prorrogación. O ha habido un robo, o hay un incendio, o hay un tipo de cortocircuito, algo que hace que el activo quede inutilizado. Y todavía no ha finalizado el plazo de regularización. Lo tiene previsto la ley de IVA, el artículo 107.6 dice que si la pérdida está justificada, no hay que continuar regularizando ni en el año de la pérdida ni en el año siguiente que dan por regularizar. Por lo tanto, se interrumpe, se ha dado baja al activo y por lo tanto ya de alguna forma no hay que continuar ajustando el IVA de la compra. Debo estar perfectamente justificada la baja del activo. Yo aquí he puesto un ejemplo de una empresa en prorrata general en el año octubre del año X0, renovó la instalación de aire acondicionado, se gastó 40.000 euros más IVA y por un cortocircuito y por un tema de incendio que ha habido, queda totalmente inutilizado en el mes de abril del año X2. Yo el activo lo he dado de baja, he cobrado el sueldo 15.000 euros, por tanto, tengo en contabilidad la baja del activo, tengo justificado también, aparte de los bomberos, la anuncia que hubo y del crédito del seguro, tanto el gasto como ingreso, que en el IS esto es deducible y esto tributa, y eso justificaría que yo quedaran todavía por regularizar, pero claro, si lo incorporé en el año X0, era los 4 años siguientes, era el 1, el 2 y el 3 y el 4, debía regularizar, tanto ni en el año X2, ni en el 3 ni el 4, debo hacer ningún tipo de ajuste del IVA de 8.400 euros de la factura del activo que lo adquirí en el año X0, aplicando lo del artículo 107, apartado 6, en que como está ajustada la pérdida, no hay que continuar ajustando el tema del IVA. Y por último, nos queda qué pasaría si ese bien de inversión la compañía lo transmite durante prorrogación. Ahí sí que en el momento en que lo vende y no a fecha de cierre, debe hacer el cálculo de una deducción complementaria. En definitiva, debe regularizar de golpe el IVA de la compra por los años que quedan pendientes de regularizar. ¿Vale? Pues esto lo dice el artículo 110, que si transmitimos el inmovilizado entre prorrogación, en el mes que hago la venta, o después de vender el activo, voy a calcular del IVA soportado qué tipo de deducción complementaria debo hacer. Y ese cálculo va a depender si la venta está sujeta a IVA o está exenta de IVA. Si la empresa, al transferir el activo, es una operación que está sujeta y no exenta de IVA, ¿qué es el cálculo? ¿Cómo se hace? Una deducción complementaria a favor nuestro, en el sentido que por lo que quedan por regularizar, me aplica el 100% respecto al siguiente año de la compra y lo prorrateo. Si faltaban 3 años para regularizar sobre 5, 3 sobre 5. Que faltaban 2, 2 sobre 5. Cuenta en el tiempo pendiente de regularizar el año de la venta. Ahora lo vemos con un ejemplo práctico. Y lo de 5 años o 10 años es según sea un inmueble o no. Si es un inmueble son 10 años, estos activos o elementos corporales serían 5 años. En este caso, el límite para deducirme a favor mío el IVA es el devengado. Hacienda nunca te va a compensar más IVA del que ingreses. En caso que la venta esté exenta de IVA, el problema aquí es que por el tiempo que va por regularizar tendríamos el 0%. El 0% con la pata de la compra y pondrá por aquí que quedan por regularizar.
y aquí siempre el ajuste sería negativo. Vamos a ver, ya digo, está explicado en el artículo 110 y vamos a ver en definitiva la idea de, con un ejemplo, en definitiva, cuándo pasa esto de que la deducción complementaria se me convierte en contra, por ejemplo. Eso puede pasar bastante fácil en el tema de los inmuebles. Me explico, yo compré un local en marzo del año X1 por un precio de 800.000 euros más el 21% de IVA. Que si no me equivoco, estos son 168.000 euros de IVA. Lo compruebo. Correcto. Va, pues, ese sería lo que era la cuota de IVA deducible que tenía de la compra. La definitiva del año que el activo la adquirí entró en funcionamiento era un 70%. Y yo luego tengo que ir revisando en los 9 años siguientes si la porcentaje de definitiva de esos años está por encima de 80 o por debajo de 60. En esos casos tocaría regularizar el IVA de la compra. Pero aquí la empresa decide vender el inmueble por 1 millón de euros en junio del año X4. ¿Vale? Y vamos a suponer dos opciones. Pero aquí, claro, en el tema de inmuebles, al ser segundas entregas, el que vaya por IVA la operación o no depende de quién sea el comprador. Si el que me compra el local lo afecta a actividades que están sujetas y no exentas, me lo puede comunicar por escrito, que es empresario, que lo va a afectar con derecho a deducción y por lo tanto renuncia a estar exento de IVA. La operación va por IVA, pero en este caso la normativa de la ley de IVA lo invierte. Es el adquirente el que se autorrepercute, pero aunque sea el adquirente es una operación sujeta a IVA. Y en este caso la deducción complementaria va a ser positiva, a favor mío. En cambio, si quien me compra el local fuera una compañía que hace actividades totalmente exentas, va a montar en ese local una escuela de negocios, como esa actividad no repercute IVA, no puede renunciar. Y eso hace que la operación o la venta esté exenta de IVA. Y en este caso, la deducción complementaria sería negativa. Perdería parte del IVA que de alguna forma de la compra, ¿vale? Pues aquí vamos a ver las dos opciones. Ya digo, venta sujeta y no exenta, que es la opción primera, quien te compra el local hace actividades sujetas a IVA, hablando claro, pues la idea y lo afecta a esa actividad, no tiene problemas. Renuncia a la exención, hace que la operación vaya por IVA y él hará autorrepercusión. Y eso beneficia al transmitente en que puede hacer, claro, ¿cuántos me quedan por regularizar? Contando el año de la venta, ¿vale? Como el periodo era hasta el año X10, porque era contar 9 años siguientes, tendríamos 7 años. Pues lo que estoy haciendo aquí es el IVA que pagué en la compra del local, 178.000, y por el tiempo que el activo no lo tendré, contando el año de la venta, Hacienda me debe el 100%. El 100% de la pata del año de la compra son 70%, ponderado los 7 años de 10, esa es la deducción complementaria a favor mío, que además se pone a 1 de junio, no a final de año. El límite no lo excedo, porque esto es posible aplicarlo, porque el adquirente va a hacer una autorreproducción de IVA del precio de venta, el 21% de 210.000. Pues yo simplemente doy de baja el edificio y hago un asiento en que en ese mes de junio o en el segundo trimestre voy a incorporar en el IVA deducible a favor mío, con relación de inversión, 35.280. Ya digo, esto lo incorporaría en la casilla 43 y lo pondría, digo, o en el segundo trimestre, si hago declaración trimestral, o si hago declaración mensual, a la declaración del mes de junio. Es decir, cuando vendo el activo, no en la última declaración del año. ¿Qué pasaría si se lo vendo el local a una compañía de seguros o un centro de enseñanza, etcétera? Que como no puede renunciar a la exención de IVA, la idea es que esta operación es exenta de IVA. Al ser exenta de IVA, me perjudica al que vende porque debe a la compra
por los años que no va a estar es un 0%. Comparado con el plazo definitivo de año de la compra y poner los 7 años de 10, he de hacerme un ajuste negativo en este caso en la declaración de junio o el segundo trimestre de 82.320. Aquí sería menos IVA deducible y contra las 634. Y ya digo, lo incorporaría, he puesto aquí por trimestres o el segundo trimestre, se declara por meses, sería en el mes de junio, en la casilla 43 pondría en negativo el ajuste negativo. Pues cuidado, porque la gente que está en prorrata luego tendrá que hacer esto, mirar al final de ejercicio cuál es la definitiva, cuál es la provisional, actualizar los IVAs de todo el año a esa diferencia por prorrata, y luego viene el libro de bienes de inversión, donde hay que hacer un seguimiento a los inmovilizados en un periodo o bien de 4 años siguientes o 9 años siguientes un inmueble, para ver si el IVA de la compra hay que ajustarlo de nuevo o no. Y también tienen regulado qué pasaría si ese activo se transmite durante la priorización o le pasa un tema, por ejemplo, un desastre, que hay una pérdida justificada que en ese caso luego no hay que regularizar. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.